extraordinaria amigos de Sax. El día de hoy tengo el placer de presentarles a alguien que ha estado terrorífica los últimos días con una película mexicana, o más dicho, un cortometraje que creo que es un tema súper fuerte, pero antes de pasar a eso, Jimena, porque está conmigo Jimena Alexia, bienvenida, Sax, ¿cómo estás? Sí. Muy bien, muchas gracias Alejandra, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, feliz de tenerte por acá. Oye, ¿cuál es tu comida favorita? Vamos a empezar por un tema más ameno. Platícanos cuál es tu comida favorita. Híjole, pues tengo varias. Mira, me gusta mucho la pizza, me gusta el sushi. Me di cuenta que me hice muy fan un año para acá de los tacos, pero más que al pastor, de los tacos de suadero. Entonces les agarré un amor a los tacos de suadero. Pero soy más como pizza y sushi y bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Definitivamente, es que yo siempre he dicho que no hay nada, no hay cosa más rica que la pizza. O sea, sí, la verdad es que también es de las comidas que yo más disfruto, te entiendo totalmente. Sí. Sí, a mí me encanta, de todos los sabores que me pongas, yo te como pizza y no me cansaría de comer pizza, incluso los fines de semana que estoy en casa viendo Netflix, voy por pizza, entonces soy muy feliz. Sí, ya somos dos, Jimena. Siempre que me dicen pizza, yo pizza. Siempre digo que sí. Ay, sí. Oye, participaste en el cortometraje La Cascada, que habla de un tema súper fuerte, una historia de la vida real de una chica que termina apuñalando a su pareja después de una relación de violencia. Ujú. Y en este contexto, a mí siempre hay dos cosas que me llaman la atención para ustedes con su trabajo actoral. Uno de ellos tiene que ver en al final, por ejemplo, veía, te voy a poner un ejemplo sencillo para poder explicarlo, porque creo que es un poquito complejo. Cuando este Sí. Zac Efron hizo la película de Ted Bundy, él la rechazó varias veces porque decía que él no quería entender lo que había en la cabeza de un asesino serial, porque al final del día ustedes como Ujú. actores tienen que representar lo que sienten, lo que piensan esta clase de personas que se llevan al extremo. Entonces siempre me causa, después de que Claro. lo escuché a él decir esto, me causa curiosidad en ustedes que son valientes y se llevan a sí mismos a experimentar historias tan desgarradoras. ¿Cómo viviste tú este proceso de creación del personaje? ¿Descubriste algo sobre ti misma? ¿Cómo es para ti como actriz interpretar un papel tan fuerte como este? Fíjate que les voy a confesar, Ale, que a mí me daba terror de verdad hacer terror, porque yo en la vida real casi no me gusta ver películas de terror porque estábamos acostumbrados a ver este terror que te saca sustos así, en vez de ser más terror psicológico, thriller y suspenso que me gusta más. Entonces, pues para mí hacer terror fue un reto porque aparte implica mucha energía mental, mucha energía emocional, mucha energía física, desgaste emocional, mental. Entonces, bueno, a mí desde siempre me ha gustado también hacer proyectos intensos, entonces no era algo como que me fuera a impactar o demás, pero creo yo que como actores sí debemos de tener la inteligencia emocional y la fortaleza mental y emocional para poder hacer personajes así de complejos y así de fuertes, porque sin duda creo que es si hay que manejar bien estas emociones y manejar el poder entrar a la ficción y lograr salir de ficción, porque a lo que platicaba en entrevistas ayer, que cuántos actores sale, no se quedan en el viaje después de hacer personajes de terror intensos, acaban en el psiquiátrico, con un psiquiatra, con un psicólogo, porque acaban como con toda esta resaca de tanto haber trabajado al personaje, pero creo yo que justo por eso hay técnicas de entrenamiento que te enseñan a cómo entrar en personaje y cómo salir de personaje para no clavarte. Y en el caso de mi personaje, pues era muy fuerte porque yo les decía que para meterme tuve que ser muy empática con ella, demasiado empática, para poder meterme en su cabeza y entender, porque por eso se llama Cascada, justamente por eso el director le puso así Marcos Muñoz, que le mandó un beso hasta Ecuador, que ahorita anda por allá. Resulta de que en su cabeza de esta chica era una cascada de emociones y una cascada de sensaciones, era un desborde, no solo fue una cascada sangrienta, sino también fue una cascada emocional que ella ya traía acumulada durante todo ese tiempo de relación, la violencia, el acoso, todo lo que sucedió con su pareja y yo creo que ella ya llegó a un punto en el que sin tener la intención de asesinar a su pareja, ya la mente ya la llevó a esta psicosis de reventar mentalmente y entonces accionar en defensa propia y más bien ella fue como me voy a defender atacándolo, pero nunca imaginó que la consecuencia de atacarlo fuera
llegar a asesinar a su pareja. Entonces, sí fue un proceso para poder entender a ella, como poder entender el trasfondo, porque vaya, el cortometraje está basado en una noticia que fue real aquí en México, que fue de esta chica que asesinó a su pareja fuera de un hotel. Y entonces yo decía, claro, digo, no conozco el contexto de la historia de la muchacha, de cómo fue la relación, pero justo me hace pensar e imaginar que todo lo que tuvo que haber pasado para que ella llegara a ese punto, o sea, la relación no ha de haber sido nada agradable para que ella pudiera atacar de esa manera. También yo les comentaba que el punto del corto no era yo como actriz y ahora sí que los actores tenemos una responsabilidad social con el mundo, con la humanidad, y justo no por eso era decirles, sí, ustedes también se pueden defender y entonces pueden atacar a su agresor y entonces pueden asesinarlo. No, sino más bien decirles, es importante que cuando estén en una relación, cuando vean todas estas banderas rojas, pidan ayuda, tengan una red de apoyo, vayan a terapia, lo platiquen, para que justo no se haga esta cascada y se desborde de esta manera, porque al final de cuentas van a acabar siendo todas asesinas por defensa propia y es lo que no queremos, crear una red de mujeres que por defensa propia acaben asesinando a sus agresores y de todas maneras tienen que pagar ese asesinato encerradas, sino más bien es como un clic de conciencia de esto puede pasar si no piden ayuda a tiempo, si no van a terapia, si no lo platican, si no nada, eso es lo que puede pasar. Y quién no hasta puede decir que, por ejemplo, esta chica, si no fue atendida psiquiátricamente, pudo acabar siendo una asesina serial de aquí en adelante, porque no sabemos si en el asesinarla ella encontró placer, ¿no? A la hora de asesinar a su pareja, y es así como se detonan los asesinos, ¿no? Que justo cuando allá asesinan a alguien encuentran placer y de ahí se puedan seguir. Entonces, creo que sí fue un personaje muy fuerte y muy confrontante porque yo estaba acostumbrada a hacer personajes siempre dulces, tierna, porque mi personalidad, como dicen mis amigos y mi familia, es muy Barbie, entonces por eso les impactó verme hacer este tipo de personajes y por eso me premiaron en Pantalla de Cristal como Mejor Actriz en 2022 porque les impactó ver, era lo que platicaban los jueces, ver este cambio, porque mi personaje empieza siendo vulnerable, huyendo, siendo una Lidia, pues sí, dulce, pero muy vulnerable, y de repente ver cómo se transforma en el momento de la situación, se va transformando, hasta que de repente la vemos convertida en este monstruo y acaba siendo una masacre, una escena muy poderosa. Sí fue de verdad un trabajo que también fue de la mano de mi compañero actor y de mi director, porque también mi compañero de Comoar, que también le mando saludos, me dio muy buena réplica, es excelente actor y no tuve problema para conectar ambos, creo que no tuvimos ningún problema, entonces fue por eso que pudimos lograr hacer este corto. Sí, de hecho, te busqué en redes y me llamó mucho la atención eso, porque en efecto te ves una personalidad súper dulce, sonriente, incluso ahorita que estuvimos, que nos presentamos, te ves muy, muy cálida, entonces sí se me hizo muy curioso, por eso yo creo que quería platicar contigo de este tema, porque al final implica todo un reto para ustedes. Y la otra pregunta que quería hacerte técnicamente ya la respondiste, que es esta responsabilidad en donde en ocasiones se piensa que al hablar de estos temas en pantalla es el dar un permiso. Y me encanta la forma en la que lo explicas, que no es dar un permiso de generar más violencia, porque la violencia solo genera más violencia, sino más bien es no llegues ahí, ¿no? Tratar de crear conciencia en la gente, que una relación que no está siendo funcional a la larga puede terminar en una catástrofe. Y sabes algo que también me gustaría recalcar, la parte de a veces juzgamos a quien agrede, por ejemplo, como en este caso a tu personaje, porque decimos, no, es una asesina o damos etiquetas muy fuertes, pero no sabemos las historias que hay detrás. Entonces también creo que esa es una parte importante, ¿no crees? El entender que todos tenemos una historia y que la responsabilidad que tú tienes de presentar esas historias obviamente nos permite conocer lo que hay detrás de ello. Sí, por supuesto, y era lo que yo les decía, es lo que también manejamos mucho los actores con los directores, no es nunca juzgues a la persona o al personaje que está haciendo porque no sabemos todo lo que ven arrastrando y entender el comportamiento entonces de esa persona, el por qué actúa así, por qué habla así, por qué se expresa así, porque todo tiene un porqué, porque debe tener una historia detrás, no sabemos qué historia, puede ser tanto buena como mala, lo que ha pasado, su círculo, las personas, el ambiente social en el que se desarrolla.
es de verdad muy, muy complejo entenderlo, ¿no? Y en este caso yo tuve realmente como poco tiempo para poder entender el personaje. Este proyecto se iba a hacer en 2019 y de repente vino pandemia, o sea, fue a finales del 19, luego vino la pandemia, entonces ya no se pudo hacer el proyecto hasta el 2021, que todavía había pandemia, en Semana Santa lo pudimos hacer. Entonces el director nos avisó así rápidamente que siempre sí, que le daban luz verde para hacerlo. Y entonces ahí vino el problema de entender y confrontar al personaje, o sea, de leer el guión y entender lo que estaba pasando por la mente del personaje, y más que nos mandó como la noticia el director, y entonces al ver la noticia, que igual ya solo vimos las imágenes de lo que había pasado, para mí sí fue como entonces analizar y decir, híjole, sí, esta chica traía una historia de verdad muy pesada en los hombros y en la cabeza, porque su manera de defenderse fue esa. Y también entender el punto del muchacho, verlo desde de qué manera la estaba violentando para que ella, como dicen, toda acción es reacción. Ella si reaccionó de esa manera fue porque evidentemente el muchacho ya la tenía violentando, no de meses, de años, quiero pensar, porque eso no, bueno, igual se puede generar en meses, pero también lleva mucho tiempo detrás para que entonces eso pueda suceder. Claro. E incluso en el caso de él, ¿no? Al final él se ve la necesidad de violentar a otro, porque en muchas ocasiones en sus infancias también vivieron mucha violencia. Entonces, y justo ese es el punto que tú pusiste en la mesa. Seamos conscientes de que violencia que genera violencia y no lleguemos a eso, ¿no? Incluso si yo me doy cuenta que estoy siendo violento con alguien, pues también creo que ahí es momento de tomar terapia, de buscar ayuda, de entender que estoy perjudicando a otra persona, ser conscientes de eso, ¿no? Sí, totalmente justo de entender y decir, es muy importante que pidan ayuda. Les decía, yo lo que no quiero es generar como esta imagen en las mujeres de empoderarse, decir, sí, también las mujeres, porque cabe mencionar, también les decía, que solamente las mujeres que han logrado agredir o asesinar a su agresor es el 1 punto y tantos por ciento, porque la mayoría del porcentaje, el porcentaje mayor, la que es la víctima es la que acaba asesinada, no logra salir ilesa de la relación y mucho menos de su agresor. Entonces, estos de los pocos casos, por eso el director se inspiró en hacer este corto justo como para resaltar que también las mujeres, pocos son los casos, pero puede pasar en que pueden llegar a agredir al agresor, a la persona que las está violentando, sea pareja o no, puede llegar el caso y en lo que se puede transformar. Y ya viendo ya después como la imagen, ya lo estético del póster y ya cuando le metió como toda esta magia de cine el director y de ficción también una parte y todo, pues al ver la imagen de la foto que me tomaron yo así llena de sangre, unos medios el año pasado y antepasado cuando recién salió el corto me decían, es que es la Carrie mexicana y yo decía, ay, qué título me acaban de dar porque creo que es una imagen muy poderosa y si eso les generó el decir la Carrie mexicana decía, claro, pero si es una imagen muy poderosa, o sea, el cómo ya se ve bañada en sangre, sí, de verdad fue impresionante. Y mucha gente dice, es que para 6 minutos que dura, tenemos ganas de más, nos quedamos con ganas de más de la historia, de ver de la historia, conocer tal vez como el trasfondo de ella y lo que pasó y el después de qué pasó con ella. Entonces estamos como motivando a nuestro director a que pues ya lo haga largometraje porque para 6 minutos mucha gente quedó como picada en saber qué va a pasar, ¿no? Quisieran saber como más de la historia, porque si en 6 minutos creo que se logró contar algo muy interesante, a pesar de que no ocupamos tanto texto, se contó con las acciones y creo que eso es lo que resaltó en el corto. Totalmente. Y me encanta verte hablar al respecto de este nombre que te dieron y creo que es súper representativo el hecho de que te llamen la clave mexicana. Y algo que siempre hago yo énfasis aquí en las revistas, porque en ocasiones socialmente vemos el éxito de los demás y pensamos que ha sido sencillo o pensamos que pues es práctico y demás. Pero tu carrera es una carrera de muchos altibajos, incluso de muchos rechazos, de muchos momentos complejos. ¿Cómo haces tú para ir a un casting y que te digan que no y seguir insistiendo y seguir insistiendo? ¿Cómo manejas tú la parte, voy a entrecomillarlo, pero los retos y la parte negativa de lo que es tu profesión?
De hecho, esta carrera es de mucha paciencia, resistencia y persistencia y de tenerte mucha fe, porque muchas veces yo he aprendido con el tiempo y con los años que los primeros nos los tomamos muy personales y empezamos a crearnos historias, ¿no? De que te dicen que diste el alma, la vida, el corazón y te dicen no y pudiste haber hecho el mejor casting de tu vida y te dicen no. Y lo tomamos muy personal, como de no, yo creo que el director ya tiene a sus preferidos, ya tiene a alguien, pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, en mi caso personal, yo lo he como pensado de otra manera y digo, no es muy complejo realmente un casting, porque pudiste haber hecho el mejor casting de tu vida, pero resulta que algo en tu perfil, brincó tal vez con el personaje, algo vieron que a lo mejor ya no queda con el personaje, que te ves de menos edad o de más edad, o cualquier detallito, porque ya se van desmenuzando como poco a poco, y entonces ya dicen, es que tu casting nos encantó, pero ahorita por perfil del personaje, esto es lo que nos está funcionando, y entonces ya aprendes a no tomarte tan personal porque también te dicen, pero ya tenemos tu material guardado para siguientes proyectos porque nos encantó tu trabajo. Entonces dices, claro, ya no es un tema personal, sino que van como ya se van en cosas físicas y ya más minuciosas, digamos, específicas, pues para quedarte en un proyecto. Pero el punto de aquí es nunca dejar de tocar puertas y de seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que te digan sí, y como decimos, seguir dando el alma y el corazón en cada casting, porque también de ahí sale trabajo, porque a lo mejor no te quedaste en ese proyecto, pero les gustó tanto tu trabajo que te pueden jalar para el siguiente proyecto, ya te pueden llamar incluso sin hacer casting y decir, oye, nos encantó y pues queremos trabajar contigo, tenemos mucho interés, y es eso, sino como tenerte también mucha fe, porque ¿cuántos, Ale, no tiran la toalla a medio camino? Después de pandemia hubo muchísimos que tiraron la toalla y dijeron, hasta aquí se acabó mi carrera, hasta aquí llegué, ya no di para más o ya no va a dar para más y tiraron la toalla porque se perdieron la fe. Entonces yo creo que cuando tú crees en ti mismo, cuando sabes quién eres, confías en tu trabajo y en lo que haces, creo que lo que haces en ese tiempo, en lo que sigues haciendo casting, que estás en un proyecto, que bueno, en mi caso personal así ha sido así, es tomar talleres y diplomados y cursos y seguirte preparando para mejorar técnicas. Por ejemplo, yo ahorita también estoy tomando un taller de dirección escénica porque también me empezó a llamar la atención mucho el dirigir escena. Entonces también me empecé a preparar en esa parte el año pasado. Esta semana acaba de ser mi presentación de fin de trimestre y estamos por comenzar otro. Y es eso, como decimos, el actor y el artista en sí nunca deja de prepararse, siempre anda buscando oportunidades de trabajo y siempre anda descubriéndose a sí mismo en su mundo interior y anda descubriendo sus talentos. Si tengo talento también para cantar, bueno, entonces tomo un curso de canto. Si también tengo para dirigir escena, bueno, tomo cursos de dirección escénica. También me está gustando el doblaje, bueno, también tomo de doblaje. Entonces es buscar oportunidades en nosotros mismos y no enfrascarnos en solamente tengo talento para actuar, no, pues es que nunca te acabas de conocer, no sabes si lo tuyo también es dirigir, hacer doblaje, producir, hacer locución, hacer conducción. Los humanos somos muy complejos y con muchas capacidades. Y creo que el artista en lo que sigue buscando y tocando puertas, también su vida es estarse preparando, preparando, preparando y adquirir conocimiento y también conoces personas y te hace crecer en muchos aspectos como artista porque te hace tener también diferentes puntos de vista cuando trabajas y cuando diriges escena también te conviertes en un actor que cuando te enfrentas a un trabajo cuando sabes dirigir también ya sabes qué está pensando el director, conoces el punto de vista del director y entonces ya puedes actuar porque ya te metes a la mente del director y dices, ah, claro, ya estoy entendiendo qué es lo que me está pidiendo el director y entonces ya lo pones también como actor en acción. Entonces creo que los actores debemos de estar siempre buscando la oportunidad para crecer y tocar puertas todo el tiempo. Me encanta cómo lo explicas y justamente tiene que ver con esa parte de preparación que es elemental, ¿no? Y creo que una de las cosas que también siempre hacemos énfasis en la revista es como esta parte de innovación, de creatividad. Y obviamente que tú como artista todo el tiempo estás tanto aprendiendo como bien lo dices, pero ustedes todo el tiempo tienen que estar buscando ideas, emociones, sentimientos. ¿Cómo mantienes viva la creatividad en tu vida? ¿Haces algo especial o simplemente te dejas fluir?
Me dejo fluir, pero también fíjate que me gusta ver mucho pelis y series y me inspiro mucho en actores, en personajes, porque también de ahí hago referencias. Soy muy fan de los actores españoles, por ejemplo, soy muy fan porque me he dado cuenta de las técnicas que manejan en Europa actorales, que son brutales. Entonces, de repente, antes de pandemia empecé a ver series españolas y de ahí ya me seguí toda la pandemia y hasta la fecha. Y entonces empezó como la saga de ver serie tras serie española. Y también veo, o sea, también de Estados Unidos y de muchos lados, porque también viendo se aprende y luego aparte también soy maestra de actuación de adolescentes, de niños y de adultos. Y también hay con ellos mi creatividad fluye mucho porque conecto mucho, sobre todo con los niños, porque tienen un talento nato para ser totalmente espontáneos y naturales. Y entonces cuando voy trabajando con ellos, también voy descubriendo mucho en sus cabecitas, su mundo interno, de emociones, en su cabeza. Eso también a mí me da como mucha inspiración para seguir creando y enseñándoles. Y todo el tiempo estoy trabajando también el hacer teatro, por ejemplo, hago teatro cuando no estoy haciendo cine o televisión, porque el teatro también te entrena y es un entrenamiento que, pero totalmente completo porque te hace crear personajes con una complejidad que tienes que ver justo como me pasó con el personaje de Lidia, ¿no? ¿Qué pasa en su mente, en su mundo interior? Y le creas una corporalidad y una voz y de verdad el teatro creo que es la base de los actores para poder hacer cine y televisión porque ya tienes una manera de cómo crear personajes y entender personajes y hacerles una psicología a tus personajes. Oye, ahorita que hablas del teatro, tú empezaste, y de niños también, empezaste de pequeña en teatro musical, ya hace, entiendo que alrededor de 20 años. Y al final a Sí, mí cuando lo leí me encantó la idea porque son muchos años que has seguido como dentro de tu mismo sueño, en tu misma profesión y demás, pero a lo mejor me imagino a esa pequeña niña teniendo mil sueños y mil cosas y que quería crear, hacer, deshacer. ¿Conseguiste tus sueños, Jimena? Lo que esa niña sí, pequeña en teatro musical veía, hoy lo traspasaste y hoy eres lo que quería hacer. sí, eso es muy bonito. Fíjate que comentaba también anteriormente que creo que desde niña a mí me enseñaron siempre a creer en mis sueños, en lo que yo quería hacer, en mis capacidades, en mis talentos. Tuve siempre el apoyo de mi familia, incluso de mi mamá hasta su último respiro, que nunca fueron de las personas que me cerraron, sino que al contrario me decían, ¿lo quieres hacer? Prepárate mucho, lo vas a poder hacer, confía en ti, en tus capacidades, en tus talentos, entrénate. Si un día tú dices quiero llegar a Hollywood, vas a llegar a Hollywood porque tienes la capacidad, pero entonces prepárate, ve el camino, busca el camino a cómo llegar, las puertas, los contactos, todo. Mientras tanto, búscalo, entrénate, pero siempre hay formas de llegar. Y entonces yo desde niña tenía esta capacidad como de manifestar lo que yo pensaba, pero descubrí el secreto en mí de que yo cuando pienso en algo, cuando, ahora sí que si no le meto como tanto la intención de decir como lo quiero, o sea, como este deseo lo manejo como fuera del ego, despegándome del ego, o sea, desde niña manifestaba como, ay, un día voy a estar en teatro. Y no pensando, porque de niños no conocemos todavía lo que es el ego hasta que uno es adulto. Y entonces se me manifestaba, ¿no? Y también voy a hacer televisión, y se me manifestó. Y también quiero ser conductora, y se me manifestó. Y también, y entonces el camino me lo fui dando y ahora de grande decía, claro, cuando crees en ti, confías en ti y lo tienes tanto en tu mente, buscas cómo trabajarlo para también materializar tu deseo, tu sueño, despegándote del ego para que se den las cosas y llegar a él. Porque cuando uno busca las cosas con ego y ese ego trae un detrás de cosas también, simplemente no se dan las cosas porque es como estoy alimentando el ego, pero no lo busco para manifestar mi alma, para manifestar lo que busca realmente mi corazón. Si lo busco desde es el deseo de mi corazón porque esto me hace feliz, se hace realidad. Entonces ahora vamos a trabajarlo, vamos a entrenarnos, vamos a hacerlo porque es el camino que nos gusta. Y entonces desde niña siempre he trabajado como en esa parte de entrenarme, ser mejor. Y desde niña también tuve la fortuna de tener premios a mejor actriz en teatro, en televisión. Y la
última nominación que he hecho, acabo de obtener, que también eso me dejó muy orgullosa a mi familia, a mis amigos, es que acaba de ver un festival en Grecia el año pasado, en el que Cascada estuvo en ese festival. Es un festival muy importante, que es el Anatomy, Crime and Horror, que es un festival importantísimo. Y entonces en ese festival entró el corto y le fue muy bien. Y también que mi director me manda imágenes en noviembre, me manda por WhatsApp fotos y me dice, pues fuiste nominada a Mejor Actriz junto con otras dos actrices de por allá, por Cascada. Y le dije, wow, le dije, o sea, bueno, me costó como entender la noticia. Y yo, qué impresión. Y luego ya después de eso, al otro día fue la premiación, ganó una de las actrices, pero el jurado consideró que las tres actrices habíamos sido ganadoras y nos mandaron nuestro reconocimiento desde Grecia, así digital, nos lo mandaron, de haber sido nominadas como mejor actriz. Y yo le decía a mi director, qué orgullo porque fui la única actriz mexicana que estuvo nominada a mejor actriz de tantos países y de tantos cortos y de tantos actores y actrices, la única mexicana y de Latinoamérica nominada a Mejor Actriz en este festival, ya me hizo como crecer y que se me abra la mente y decir, claro, estoy en el camino, porque muchas veces también como artista sale, dudamos mucho a veces, hay como dices tú en los altibajos, cuando a veces no despegamos o algo pasa, dudamos mucho y yo varias veces me lo cuestionaba y decía, ¿y si ya no doy para más? ¿Y si tal vez ya no funciono para esto? Y ya di lo que tuve que dar. Y cuando pasan estas premiaciones, se me quitan esas ideas y digo, ay, no pienses cosas que no, porque por algo te nominan, porque por algo te premian, porque este es tu camino. Solo hay que entender que a veces van a haber momentos muy buenos, temporadas muy buenas y temporadas bajas, pero entonces esas temporadas bajas aprovechar para descansar la mente, conectar contigo, conectar con los demás, con tu red, con tu familia, entrenarte, prepararte para darle un descanso a la mente y cuando lleguen a todas las temporadas altas, otra vez entonces retomar con más fuerza y con todo esto que aprendiste en el camino, con esta conexión que tuviste alrededor. Pues creo que esa es la clave para el éxito, también aprender que en los momentos bajos no son momentos de no estoy haciendo nada, es también estoy haciendo, pero trabajando en mi interior, en mi persona, estoy entrenándome, estoy preparándome, estoy leyendo, estoy haciendo cosas para cuando lleguen estas temporadas altas, entonces ahí que se note todo lo que hice ese tiempo que estuve en silencio, ¿no? Me encanta verte hablar y me encanta la pasión con la que hablas y la sinceridad también, porque creo que a veces vamos por la vida como diciendo la parte positiva y me encanta verte hablar con ese entusiasmo también de la parte que a veces nos cuesta un poquito más. Muchísimas gracias por lo que compartes. Oye, vas hacia la dirección. Entiendo que por ahí estabas trabajando ya en algo de teatro para este proceso dentro de la misma escuela, pero ¿a qué quieres dedicarte? ¿Quieres hacer teatro? ¿Quieres hacer cine? ¿Tienes algún proyecto a futuro, algo que estés pensando? Platícanos un poco de esto. Sí, pues de hecho, bueno, en mi mente quiero hacer como todo, o sea, Todo. de verdad que de hecho tuve un momento de mi vida en el que me tuve que enfocar el año pasado y sentarme a platicar conmigo misma a finales del año pasado y justo la pregunta que tú me hacías también me la hice de, a ver, siéntate y visualiza qué es lo que realmente quieres, porque tienes muchas ideas y tienes muchos planes, pero aterriza a los que realmente quieres y a los que vas este año. O sea, creo que aprendí ya a irme como por años, porque yo planeaba como a 10 años y decía, a ver, creo que vamos planeando año por año, mes por mes, y así vamos viendo qué es lo que podemos hacer este año y qué es lo que podemos hacer a largo plazo y qué se puede hacer a corto plazo. Y entonces, por ejemplo, lo de dirección el año pasado, fundé mi compañía de teatro que se llama Canto de Sirenas Teatro. Y entonces empecé con un proyecto que era para mis 22 años de actriz, que iba a festejar desde hace 2, 3 años, que eran mis 20 años, pero pandemia, entonces se festejó el año pasado con un monólogo. Y entonces de ahí me motivaron a seguir haciendo proyectos y dije, claro, pues si tengo mi compañía, pues también quiero aprender a dirigir, pues para poder hacer mis proyectos. Y entonces el año pasado estuve dirigiendo un montaje, un monólogo que se llamó De Desastres y cómo arreglarlos. Y entonces fue con una actriz que me invitó a dirigir ese monólogo y me gustó mucho la experiencia. Y entonces de ahí a la par empecé con el taller. Y entonces este año, bueno, apenas esta semana presenté mi examen que a mis actores, que eran actores profesionales, que les gustó tanto que me dijeron, pues ya hay que hacerlo profesional y les dije, claro, y a mí me sirvió ahorita mucho presentarlo porque con la retroalimentación de mi maestro y demás, entonces hay muchas cosas para mejorar el montaje, para hacerlo crecer y para llevarlo a temporada. Les dije, eso sí,
Este año van a tener mucha paciencia porque se me vienen cosas de cine, se me vienen cosas en televisión. Les dije, ellos no, en los planes también estoy por audicionar porque vienen de la Stella Adler de Los Ángeles, vienen en marzo aquí en México a audicionar para tomar cursos de verano, talleres, todo para este año en 2024. Y entonces, pues en marzo tengo una audición con ellos para irme a estudiar en julio, allá si todo se nos acomoda y les gusta mi audición. Estaría yéndome un mes a estudiar a Los Ángeles, al Stella Adler, para técnicas de actuación en cine y televisión. Entonces les dije, pues si me voy allá a Los Ángeles a estudiar, me van a tener más paciencia, voy a seguir en contacto con ustedes, pero mi mente va a estar totalmente un mes enfocada en estudiar y aprender, porque también una de mis metas era, pues nos gustaría ir a Estados Unidos o a otros países como actriz a trabajar, a estudiar, y entonces sale esta oportunidad de Los Ángeles y dije, por supuesto, uno de mis sueños es también de mis metas es irme a Estados Unidos, a Los Ángeles, y luego, bueno, Hollywood está a un lado, qué mejor, entonces aprovechar también la oportunidad de estar estudiando allá. Y si los maestros nos enseñan a tocar puertas estando allá, pues de una vez tocar todas las que se puedan, haciendo muchos castings, haciendo todo y ahora sí que aplicar lo que nos están enseñando allá al mismo tiempo. Entonces yo dije, pues si en una de esas nuestro momento este año es que nos digan, saliendo de la escuela te queremos para un proyecto, pues nos quedamos allá y lo que venga. Y entonces yo creo que ahí ya voy a dividir mi vida entre México y Estados Unidos posiblemente, pero que me encantaría, porque como dicen, todo se acomoda y todo puede acomodarse bien cuando uno se organiza. Entonces yo ya no le tengo miedo a irme a ningún lugar, siempre y cuando sea por mi crecimiento como actriz y como artista, y siempre buscando oportunidades, siempre. Me encanta y espero que todas las cosas y tus proyectos sean obviamente exitosos. Y sé que así será porque tienes la pasión y la disciplina y se nota. Entonces, así que ahora que ya tengas, ya sea aquí teatro o que tengas proyectos allá, pues ojalá puedas compartiéndolo otra vez con nosotros. Y creo que una de las cosas que a mí me encanta es ser testigo del crecimiento y la evolución de ustedes. Entonces, me encanta verte y la pasión con la que compartes. Muchísimas gracias, Jimena. Oye, yo estoy bien feliz platicando contigo, pero también entiendo que tú tienes que seguir con tu día, tienes cosas que hacer. Entonces, dime, ¿se queda algo en el tintero? ¿Quieres compartirnos algo más? ¿Algo que quieras que quede pendiente? Pues nada más como agradecerte por abrirme el espacio, para hablar justo del proyecto y de todo esto que ha sido y simplemente decirles, pues que no desistan, que cuando tengan metas y objetivos, trabajen por ello y cuando ven que el camino no les permita seguir porque tienen que hacer una pausa, siempre escúchense ustedes y escuchen las señales del universo. Cuando tengan que hacer pausas, hagan pausas y aprovechen esas pausas para hacer cosas para ustedes, por su bien, y cuando el camino otra vez les diga, ya puedes retomar, retomen, pero el punto es que nunca desistan, nunca se cansen, nunca tiren la toalla, porque siempre hay maneras de cómo llegar, retomar, pero también hay que aprender a descansar para poder retomar el camino. Me encanta, te agradezco muchísimo esa conclusión. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un bello día. Gracias por estar conmigo.